Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, espero que se hayan despertado de la mejor manera. Bueno, en el día de hoy, niños, vamos a ver una fábula que se llama El viento y el sol. Vamos a analizar qué nos dice el viento y el sol. Entonces vamos a mirar el viento y el sol, niños. Como nos habla Fin, el viento y el sol. Uy, no, eso es una cosa muy bonita, el viento y el sol. Vamos a leerlo, vamos a analizar qué nos plantea el viento y el sol. Y lo vamos a leer esta fábula. El viento y el sol se encontraron. El viento lucía una capa larga, un abrigo de lana y un sombrero muy grande. El sol lo veía con unos ojos amarillos, grandes y brillantes. Vamos a leer todos, niños. ¿Listo? Vamos a leer a la par. Asomados bajo un sombrero de paja ardiente. Ambos querían saber cuál de los dos era el más poderoso, el más fuerte. Pues el viento podía hacer volar los sombreros. El viento podía levantar sombreros. Vamos a leer el siguiente parte. Los techos de las casas y hasta las embarcaciones en el océano. El sol, por su parte, podía hacer crecer las flores y las plantas, acalorar a la gente y quitarse la ropa. Iluminaba y daba energía tanto como quemaba las cosas. El viento y el sol compitieron por quién es el mejor. El viento sopló con fuerza, pero no logró quitarle el sombrero al sol. Sopló y sopló y sopló y no le pudo quitar el sombrero al sol. Ni mover un solo de sus rayos, ni apagar la chispa amarilla de sus ojos. Cuando llegó su turno, el sol comenzó a calentar más y más. El viento, sofocado y sudoroso, se quitó el sombrero, la capa y el saco. Entonces el sol llevaba la corona de reinado. Las personas se cubren con sus sombrillas y lentes, gracias al sol. Al viento se le ve vagar desnudo por los caminos silbando su derrota. Lo que nos quiere decir el autor, niños, ¿qué nos quiere decir que quiso el viento con el sol? El viento quiso competir contra el sol, a ver quién era más fuerte, pero resultó que sin hacer nada, sí, hacer muy pocas cosas, el sol era más fuerte que el viento, ¿sí? Ahora, niños, ¿qué tenía el viento cuando empezó a discutir con el sol? ¿Qué es lo primero que tenía? ¿Qué tenía puesto? Claro, tenía una larga capa, eso, muy bien. Una larga capa, un abrigo de lana y un sombrero grande, ¿sí? ¿Qué tenía el sol, niños? Niños, ¿qué tenía el sol cuando estaba hablando con el viento? Exactamente, el sol tenía unos ojos amarillos, grandes y brillantes, y un sombrero de paja ardiente, ¿sí? Todo eso lo asomaba desde el sombrero, claro, el sombrero les quedaba aquí, entonces el sol lo miraba así, lo hacía así como con una mirada ardiente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Ahora les pregunto, niños, ¿por qué el viento perdió? ¿Por qué? Porque el viento no podía ganarle al sol, porque el viento era más débil que el sol. ¿Qué pasó lo último con el viento cuando perdió con el sol? Exactamente, niños, el viento se fue desnudo por los caminos, o sea, sin ¿qué tenía el viento? El viento tenía un sombrero grande, tenía una larga capa y un abrigo de lana. Al sol calentar mucho, entonces se fue sin nada, sin capa, sin abrigo y sin sombrero. Se fue silbando su derrota, porque perdió contra el sol, porque el sol estaba quieto, o sea, el sol ya estaba ahí y llegó el viento a molestarlo, entonces perdió. Entonces, de esto nos queda así, como lo estamos viendo en la imagen, el viento y el sol, donde el viento sopla y el sol está feliz, pero gana el sol. Entonces esto es lo que nos queda a nosotros este análisis, que el viento perdió y el sol ganó. Muchísimas gracias, niños, este fue el video explicativo de la fábula El cuento y el sol. Muchas gracias por su atención.